dictado por la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, del Ministerio de Salud. Muy buenas tardes, muy buenas noches, doctor. ¿Cómo se encuentra usted? Buenas noches a todos los audientes ahí. Espero que sea muy beneficioso para ustedes esta pequeña palestra que preparé para ustedes. Podemos comenzar. Cuando quiera, doctor, puede comenzar. ¿Puedes poner las diapositivas ahí? Por favor, compartir. ¿La última que vimos, doctor? Sí, la última que te mandé. Ya. Por favor. Ya, unos minutos, por favor, doctor. ¿Listo, doctor? Cuando usted desee, podemos comenzar. Excelente. Bueno, vamos a conversar un poquito de abdomen agudo obstructivo o obstrucción intestinal, como generalmente nosotros hablamos en la terminología médica, más propiamente es un abdomen agudo obstructivo. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver algunas imágenes para poder explicar más o menos qué es un abdomen agudo obstructivo, ¿no? En esa primera imagen que donde vemos puede ser producido por adherencias, ¿no? Los intestinos se adhieren por algún proceso inflamatorio, produce una obstrucción intestinal. El segundo caso que está señalizando ahí el doctor Erich, por ejemplo, una intususcepción, que sería otra causa, y el otro sería un volvulo de algún intestino, que es una rotación sobre el propio eje, ¿no? Que es muy frecuente allá en el Perú, en la parte alto andina, ¿no? Donde podemos observar bastante. Tal vez sea un punto principal en esta presentación, el volvulo de sigmoide, que es muy frecuente, el volvulo de sigmoide alto andino. Es solo una introducción a eso de aquí. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es un abdomen agudo obstructivo y cómo sospechamos ese abdomen agudo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a sospechar cuando empieza a hinchar la barriga, como diríamos vulgarmente, o distensión abdominal, ¿eh? Esa distensión tiene que haber producido dolor abdominal y ausencia en eliminar gases y feces y heces, ¿no? Entonces, en ese punto, cuando nosotros vemos esta triada, nosotros vamos a pensar en un proceso obstructivo, ¿ya? Entonces, todo ese proceso obstructivo más nos va a llevar a algunos procesos vasculares principalmente, ¿no? Cuando un vólvulo, por ejemplo, aparte de nosotros tener una asa ciega, vamos a tener un compromiso vascular. Tal vez sea a principal consecuencia eso de las complicaciones que nos pueda dar una obstrucción. Entonces, si vamos en una forma fisiológica, pensando, entonces va a haber una disminución de la vasculatura, principalmente como siempre habíamos conversado en caso de apendicitis, primero va a parte linfática, viene la parte venosa, y después la parte arterial. Después que tiene una isquemia de la parte arterial, vamos a ver necrosis del intestino y posteriormente una perforación de ese intestino, que serían ya complicaciones más graves. La siguiente, por favor. Entonces, solo un preámbulo antes, si alguien quise participar en medio de la presentación, no hay ningún problema. Si hay alguna duda, alguna cosa que podemos comentar, dialogar, en ese momento haría el gancho para poder conversar y discutir ese asunto, lo pueden hacer sin problema ninguno, ¿ya? Entonces, Doctor, es interesante. solo un minutito.
Las preguntas para el ponente, por favor, mediante el chat del Zoom, de la misma manera, el completar el link de asistencia que se encuentra en el chat del Zoom. Muchas gracias, doctor. Entonces, cuando hablamos de obstrucción intestinal, de síndrome obstructivo, tenemos que empezar a pensar en varias posibilidades, ¿no? El lugar, etcétera, mecanismo. Entonces, cuando nosotros conseguimos llegar a esa clasificación, pues, podemos pensar cuál va a ser el tratamiento por consecuencia. Entonces, nosotros tenemos que definir primero si es una obstrucción alta o una obstrucción intestinal baja, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite? Cuando yo hablo de una obstrucción alta y cuando hablo de una obstrucción baja, el límite es la válvula ileocecal. Entonces, todo lo que obstruye encima de la válvula ileocecal, vamos a hablar que es alta, y todo lo que es baja es después de la válvula ileocecal. En conclusión, todo lo que es colon o intestino grueso va a ser obstrucción intestinal baja, ¿no? Puede ser mecánica o funcional. El caso ahora que estamos conversando es mecánica, ¿ya? Aparte funcional, vamos a tocar sí, porque es importante descartar las dos cosas, porque si yo hablo de funcional, lógicamente que no va a ser para operar, y si es mecánico, yo voy a pensar lógicamente en que voy a tener que operar a ese paciente, ¿no? Hay casos que pueden ser eh, totales, ¿no? Obstrucción total, lógicamente que en esos pacientes seguros mi conducta probablemente va a ser encaminar al paciente cirúrgico, y los parciales, que son unas suboclusiones intestinales que a veces son más difíciles de diagnosticar o más difíciles de tomar una decisión, opero o no opero en ese momento, espero algunos días, cuáles son las posibilidades de tratamiento paliativo en ese momento, qué debo hacer en ese momento, vamos a hablar un poquito de eso también, ¿no? Si es una obstrucción simple o es una obstrucción estrangulada, ¿no? En caso de las hernias, por ejemplo, a veces el intestino entra dentro de una hernia y se estrangula. Entonces, ya cuando hablamos de estrangulamiento, lógicamente estamos hablando de compromiso vascular, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de obstrucción de intestino fechado, en asa fechada, como diríamos, también estamos hablando de compromiso vascular, ¿ya? Entonces, son dos casos. Entonces, cuando nosotros hablamos de obstrucción intestinal propiamente, vamos a hablar de la parte intestinal. Lógicamente, o por consecuencia, va a haber compromiso vascular, que eso es una complicación ya grave de esa obstrucción. Entonces, nosotros tenemos que intentar diagnosticar antes que aconteça o antes que nosotros tengamos ese paciente ya con compromiso vascular. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo más o menos yo puedo ver un cuadro clínico de una obstrucción intestinal alta o de una obstrucción baja, ¿no? Entonces, cuando hablamos de alta, hablamos encima de la válvula ileocecal. Entonces, generalmente el dolor es más precoz, es más rápido, lógicamente. Los vómitos son más precoces, ¿no? Por ejemplo, si tuviese una obstrucción a nivel de estómago, los vómitos son mucho más precoces. El dolor es bien rápido, ¿no? Come y se empieza a doler, o el paciente come y empieza a vomitar. Entonces, una obstrucción alta. Si fuese un poquito más abajo del estómago, pensando en intestino delgado, duodeno, pasando duodeno, va a ser bilioso, y así vamos bajando, vamos viendo las características de los vómitos, por ejemplo, ¿no? Y a constipación es tardía, el paciente con obstrucción intestinal alta, vamos a tener que ese paciente puede estar defecando, puede estar con gases, eliminando gases. La distensión en los cuadros iniciales va a ser moderado, no va a ser tan intenso, porque el intestino va a demorar en llenar. Entonces vamos a tener ese paciente probablemente con una evolución más larga muchas veces, ¿no? Cuando es un poco más bajo. Ahora, si pensamos estómago, ilion, por ejemplo, vómitos, todo eso va a ser mucho más precoz. Si nosotros hablamos un poco de intestino bajo,
o de una obstrucción intestinal baja. El dolor es un poco más tardío. Los vómitos son más tardíos. Lógicamente, va a demorar más en llenar esa asa intestinal de comida o de alimentos o de secreciones mismas intestinales. Él va a demorar. ¿Ya? Entonces, el dolor es un poco más periumbilical, un dolor referido, lógicamente, porque nosotros sabemos que el marco cólico va a llevar prácticamente todo el abdomen, ¿no? Los vómitos son más tardíos, ¿no? A veces hasta pueden estar ausentes los vómitos porque ese paciente va a tener una válvula ileocecal competente que no va a dejar ese paciente vomitar, por ejemplo, ¿no? Y cuando ya he vencido esa válvula, ya los vómitos ya son fecaloides, entonces prácticamente tienen color y olor de heces. ¿Ya? En esos casos la constipación es más precoz porque como el colon es la última parte de nuestro intestino, ese paciente va a tener una obstrucción intestinal baja, por ejemplo, como estamos hablando ahora. Él, lógicamente, va a tener una ausencia de eliminación de gases y feces inmediatamente, ¿no? Entonces, podríamos, eso no es absoluto, ¿ya? Entonces, tenemos muchos pacientes combinados las dos cosas, dependiendo del tiempo que ese paciente está con esa enfermedad. Si es una enfermedad más prolongada, lógicamente el paciente va a tener una combinación de los dos cuadros. Eso no son cosas absolutas, son un cuadro clínico que nos puede llevar a entender, mas eso no significa que siempre en una obstrucción intestinal alta vamos a tener solo esa característica clínica. Eso puede ser, pueden ser los dos síntomas se pueden combinar y nos dar y tener un cuadro más aparatoso, más grave tal vez. Y podemos tener en ese paciente, porque la distensión abdominal, en realidad, cuando empieza a distenderse todo el abdomen, ya va a crear un síndrome compartimental. Entonces, en esos pacientes ya es un poco más complicado. Ahora no vamos a hablar mucho de síndrome compartimental, vamos a hablar estrictamente de obstrucción, mas no podemos dejar de hablar de un síndrome compartimental, porque esa distensión abdominal importante en el paciente va a crear un síndrome compartimental. Por eso vamos a tener varios síntomas más intensos en esos pacientes. Va a ser una insuficiencia renal, prerrenal muy rápida, que ese paciente va a se deteriorar muy rápido, va a ser insuficiencia renal, una uremia, va a ser una insuficiencia respiratoria por distensión, sube el diafragma y el paciente no consigue respirar adecuadamente. Entonces son pacientes muy graves que probablemente en la red bancaria han visto muchos de esos pacientes por justamente válvulo de sigmoide. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los exámenes que vamos a pedir? Lógicamente, dependiendo del lugar donde nos vamos a encontrar, y un examen bien fácil de tomar, de realizar, y casi todos los lugares tienen una radiografía simple de abdomen, ¿no? O idealmente una rutina de abdomen agudo, ¿no? Cuando hablamos de rutina de abdomen agudo, hablamos de que una radiografía de tórax en pie, una radiografía de abdomen y una radiografía de abdomen lateral. Entonces, eso es una rutina de abdomen. Más nosotros teniendo una radiografía de abdomen simple, ya nos va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, va a nos ayudar a diferenciar si es una alta o es una baja, ¿ya? Por algunas características que vamos a mencionar un poco más al frente, ¿no? Entonces, ya nos ayuda bastante una radiografía. Entonces, vamos a poder ver, diferenciar varias situaciones ya en esos pacientes. Entonces, eh, ahí está bien, ahí está bien. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos diferenciar, por ejemplo, de alta de una baja, porque alguien es bien más tranquilo, ¿no? Cuando hablamos de asas delgadas, va a ser una distinción más central, vamos a poder observar la famosa pila de monedas, ¿no? Parecen unas moneditas empiladas una sobre la otra. Y lógicamente esa imagen va a nos dar ¿quién? Las válvulas conniventes, ¿no? Esas válvulas conniventes que cuando es una más corta que la otra,
vamos a ver que es hilo, y si es un poquito más al frente, vamos a pensar que es ayuno, ¿no? Un poquito más distanciados, que va a ser la diferencia, por ejemplo, con colon. El colon, el distensión, lógicamente, el marco cólico va a distenderse, podemos observar, podemos ver sigmoides, claramente, vamos a ver obstrucciones colónicas. Bien fácilmente es para definir, no es una cosa muy complicada. Entonces, esas son principalmente las diferencias. Y a distensión, lógicamente, el colon va a distender hasta 10 centímetros, podemos tener a distensión o más, en algunos casos. Y aparte del intestino delgado, puede dilatar 5 o 6 centímetros, ¿no? Entonces, esas diferencias no son tan complicadas de definir, más vamos a ver aquí de aquí a poquito unas radiografías para poder explicar eso. Podemos seguir la siguiente, por favor. Entonces, la tomografía es un examen muy valioso, sobre todo en esos casos de pacientes en los cuales no definimos el caso, operamos, no operamos, será algo funcional o será obstructivo, será un caso suboclusivo o subobstructivo que podemos pensar. Entonces, en esos casos más límites que diríamos, va a nos ayudar bastante, ¿ya? Entonces, la tomografía va a nos localizar prácticamente el lugar de obstrucción, ¿eh? Nos va a decir, de aquí para aquí está obstruido, de aquí para aquí podemos ver ausencia de dilatación. Él va a nos mostrar muchas veces la causa de la obstrucción, ¿ya? Si es un tumor grande, va a nos mostrar el tumor, algunas situaciones específicas, ¿eh? Cuando son adherencias, probablemente va a nos dar un límite donde está obstruido, el va a nos mostrar, por ejemplo, no hay ninguna tumoración hasta tal nivel, el nivel de obstrucción nos va a mostrar bien claro. Puede mostrarnos otros signos indirectos de también pneumatosis intestinal, gases en la pared intestinal, gas en la vena porta, los tumores que estábamos hablando, y también algo de estrangulamiento puede mostrarnos a parte vascular. Lógicamente, siempre que pedimos una tomografía, vamos a pedirlo con contraste, porque sin contraste es muy difícil el nos ayudar. Solamente en los casos en el cual nosotros hacemos a función renal tocada, vamos a evitar botar, lógicamente, contraste, ¿ya? Entonces, en casos más graves con compromiso renal, a veces pedimos una evaluación del nefrologista para nosotros poder hacer una mejor evaluación con la tomografía. Ya, entonces la tomografía nos ayuda. Sabemos que la tomografía no tenemos en todos los establecimientos, a veces algunos hospitales de grande porte que no hay tomografía, entonces una radiografía va a ser fundamental, ¿ya? Entonces la tomografía en casos específicos nos ayuda bastante, en casos límites sobre todo. Eso no quiere decir que siempre vamos a usar una tomografía o siempre vamos a usar una radiografía, dependiendo de los protocolos de cada establecimiento, ¿ya? Entonces, y de las capacidades de cada establecimiento. Los protocolos, siempre he mencionado, protocolos de cada enfermedad de obstrucción intestinal va a depender del lugar donde estén. El protocolo de, por ejemplo, de una obstrucción intestinal en un hospital de tercer nivel no es el mismo que un protocolo de un centro de salud o de un hospital de primer nivel, donde a veces no tenemos tomografía y el único instrumento que tenemos es una radiografía. Entonces, la radiografía va a ser nuestro instrumento que va a definir muchas conductas en ese momento. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver ya una obstrucción intestinal alta. Como están viendo, las válvulas, no sé si puedes mostrar aquí en la periferia, da para ver las válvulas conniventes, ¿ya? Esas líneas blancas entre los intestinos, eso nos ayuda exactamente lo que estás mostrando. Esas son las válvulas conniventes. En la segunda imagen podemos ver ese paciente probablemente es una radiografía en pie, ¿ya? En la segunda imagen vemos los niveles hidroaéreos en esa imagen, bien claro, nítido, que podemos decir que es una obstrucción de intestino delgado, ¿ya?
Otro dato importante a veces también es medir ese intestino delgado. Si en caso de intestino delgado podemos tener más de 4 centímetros, probablemente el diámetro de la asa está mayor a 4 centímetros, probablemente ese paciente es para operar. ¿Ya? La siguiente, por favor. Eso, aquí ya estamos viendo nosotros ya obstrucciones, ¿no? Aquí ya vemos, por ejemplo, esto es un colon sigmoides, bien dilatado. En la segunda imagen estamos viendo antes. En la segunda imagen podemos ver un colon sigmoides, bien dilatado. Es fácil de representar. Estamos viendo ahí las válvulas, ¿no? Y bien, mucho más dilatado. Es bien más fácil nosotros determinar. Ele es más periférico, como estamos viendo aquí, es más periférico. Ele está prácticamente, en la primera imagen, está prácticamente mostrando todo el marco cólico. Si nosotros vemos, va desde el ciego, va subiendo, colon ascendente, el transverso está prácticamente casi volvulado, tenemos el descendente y podemos llegar hasta observar a nivel de sigmoides. Entonces, aquí podemos, por ejemplo, ver prácticamente todo el intestino grueso dilatado. Otra cosa que podemos ver es la mistura de esos dos casos, ¿no? Podemos tener una obstrucción baja ya con compromiso intestino, de intestino delgado. Vamos a ver prácticamente una mistura de los dos. Vamos a ver tanto intestino grueso como intestino delgado. Aquí estamos viendo separadamente dos imágenes donde podemos diferenciar intestino grueso e intestino sigmoides en la primera, que sería una imagen típica, por ejemplo, de un volvo de sigmoides allá de nuestros pacientes altoandinos, sobre todo, ¿no? Y aquí estamos viendo ya otra, donde tenemos ya una dilatación completa del colon. La siguiente, por favor. En casos más límites, como conversábamos un poquito más, donde sabemos que está medio difícil, es un paciente de una suboclusión, un paciente consigue a veces defecar un poco, a veces no consigue, el estado es bueno a regular del paciente, no es un estado grave, donde nos da esa oportunidad de poder estudiar un poquito mejor. Y a veces mismo en la emergencia podemos hacer estudios con varios, estudios varitados, ¿no? Pueden ser realizados tanto por vía oral, él va a nos mostrar prácticamente todo el camino hasta el lugar de obstrucción, ¿ya? O podemos hacer por colonoscopia o por vía baja, rectal. Nosotros colocamos el bario por vía rectal de 500 a 1000 ml, ¿no? Y vamos a ver hasta dónde, el límite, dónde está obstruido. Entonces, podemos tener esa chance de realizar ese estudio varitado, es un estudio válido. ¿Ya? A tomografía anteriormente se realizaba mucho, ahora ha disminuido el uso de bario en grande medida, ¿no? Mas antes era bien más realizado, ¿no? Entonces podemos ver ese estudio varitado con fluoroscopía o mismo con radiografía en lugares más, digamos, donde no tenemos una tomografía y tenemos varios, y tenemos un equipo de rayos X, podemos realizar estudios varitados, lo podemos realizar mismo nosotros cirujanos o mismo un médico general puede realizarlo, ¿no? Es solamente colocar una sondita a nivel rectal y introducir el contraste o vía oral pedir para el paciente tomar 1000 ml de contraste varitado y empezar a sacar radiografías de 15 en 30 minutos, una hora, para ver cómo va evoluyendo y hasta dónde llegue el contraste. Entonces ahí podemos ya definir el lugar de si él tiene una obstrucción total o parcial. Entonces eso es que queremos definir, ¿vamos a operar o no vamos a operar? Si el contraste observamos que él va a pasar hasta colon, el paciente consigue eliminar hasta recto, entonces es un paciente que probablemente está con una suboclusión y tal vez podamos tener un manejo más clínico, más conservador. Tenemos algunos pacientes que tienen 7, 8 veces operados de abdomen por adherencias y cada vez que operamos más, la posibilidad de él adherir es mayor. Entonces, esos pacientes es bueno estudiar con estudio varitado. A veces mismo con la tomografía podemos usar varios sí tranquilamente. El va a nos definir bastante.
¿ya? Como se dice, él va a nos mostrar claramente el lugar donde está la obstrucción, o si fue su oclusión, él va a conseguir pasar, ¿no? Y él también va a nos diferenciar si es mecánico o funcional. Muchas veces vemos que, que no es mecánico, entonces el contraste va a pasar hasta recto, tal vez muchas veces el paciente está defeca, lógicamente ahí vamos a descartar que sea una obstrucción intestinal, es una causa funcional, ¿no? Entonces, él va a nos ayudar mucho en esas situaciones más extremas donde no conseguimos definir muy bien el cuadro clínico. La siguiente, por favor. Este de ahí es, por ejemplo, un estudio varietado, ¿no? Como podemos ver aquí en la primera imagen, ¿ya? Es por vía rectal, vemos una obstrucción a nivel del ángulo hepático. De ahí para el frente no se ve el contraste pasa recto, sube, vemos el sigmoides, colon descendente, colon transverso, llegamos al ángulo hepático y está obstruido a ese nivel. Entonces, sabemos que la obstrucción es a ese nivel. Ya en la segunda imagen, donde está la flechita, podemos ver ya que una obstrucción parcial, prácticamente él consigue pasar a nivel de la flecha, él consigue pasar hasta ese ángulo que tenemos está en el ángulo esplénico y el descendente, prácticamente esa flechita que estamos imaginando, nos parece que alguien hubiera mordido el intestino, entonces esas causas son tumorales, ¿no? Eso es un tumor de exactamente donde está señalizando el doctor Eric. Ya ese es un señal clarísimo de un tumor de intestino grueso, entonces una suboclusión intestinal por un tumor ese, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, como habíamos hablado, tenemos que descartar algunos disturbios hidroelectrolíticos. A veces podemos abrir un paciente y ser un paciente que no necesitaba operar. Entonces, como había unos dichos antiguos, dicen, ¿no? Buen cirujano es aquel que sabe que no debe operar, ¿no? Entonces, no es que saber qué vas a operar es un poco más fácil, de saber qué no debes operar, eso es más difícil. Entonces, en esos casos, por ejemplo, podemos tener algunos pacientes un poquito más complicados, ¿no? Siempre hay que pensar en qué, en trastornos hidroelectrolíticos. Lo primero que tenemos que pensar siempre es trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Entonces, aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen obstrucción alta, un síndrome pylórico, vuelve, por favor, ¿no? Podemos tener hipocloremia porque son vómitos, el intestino, el suco gástrico, el jugo gástrico, que digamos, él tiene mucho cloro. Entonces, cuando ese paciente empieza a vomitar, tiene una obstrucción intestinal alta y tiene vómitos altos por un síndrome pilórico, por ejemplo, un tumor a nivel del antro, del estómago, ese paciente va a hacer alcalosis metabólica con hipocloremia. Entonces, siempre hay que estar revisando cloro, sodio, potasio, ¿no? Entonces, ellos van a perder en los vómitos bastante cloro, ¿ya? Algunos pacientes también que podemos observar, por ejemplo, en hiperaldosteronismo, tenemos eliminación de potasio, mayor eliminación de potasio. ¿Qué va a ser? La mayor eliminación va a ser una hipopotasemia. Va a producir ¿qué? Va a producir disminución del tránsito intestinal y el intestino va a ficar en un hilo paralítico. Entonces, hasta que no repongamos ese potasio, nosotros no vamos a poder, ese paciente va a ser un hilo prolongado muchas veces, hasta nosotros no reponer ese potasio, ese paciente no va a mejorar, ¿no? Y en pacientes ya con obstrucción, a veces parciales o suboclusivos, o mismo con los oclusivos, ya tenemos que pensar en una isquemia, en una acidosis metabólica. Es un cuadro obstructivo, siempre va a nos acompañar de una acidosis metabólica. Entonces, pacientes, tenemos que hacer una corrección hidroelectrolítica en pacientes obstruidos, estoy hablando, y medio interno tenemos que trabajar inmediatamente, ¿no? La siguiente, por favor. Algunas causas que
que tenemos principalmente, estos son estadísticas mundiales, ¿no? En caso del Perú es bastante específico, ¿ya? Tenemos que son causas obstructivas por bulbo de sigmoides, megacolon, ¿ya? En otros lugares tenemos el megacolon chagásico, en el Perú es el megacolon de altura que tenemos, ¿no? Más las estadísticas internacionales hablan de adherencia, lógicamente pacientes que son operados por apéndice, vesícula, de algunos tipos. Eso disminuye un poco con la introducción de la videolaparoscopía, ¿no? Disminuyó en forma importante, diríamos, ¿no? O a segunda causa de obstrucción, nos tenemos cáncer de colon, de recto. Tenemos pacientes con hernias estranguladas, hernias, complicaciones de las hernias, ¿no? Que a veces son encarceladas, estranguladas. Entonces, muchas veces examinamos el abdomen, sobre todo inguinal, femoral. Yo tuve en esos casos 2, 3 pacientes seguidos que llegaron con obstrucción intestinal, ¿no? Los colegas examinaron la parte abdominal, sacaron hasta una radiografía, vieron que estaba obstruido, mas no sabían la causa. Entonces siempre hay que observar, así recuerdan cuando hablamos de trauma, hay que observar la parte pélvica un poquito, ¿no? La parte inguinal. Entonces cuando observé la parte inguinal, inmediatamente apareció la hernia toda estrangulada, encarcerada. Entonces son pacientes que tenemos que detectar a veces cuando hacemos el diagnóstico precoz, que es una hernia, por ejemplo, podemos reducir y no va a dar mayor problema. Los 3 pacientes que obtuve estaban con unas hernias, uno inguinal estrangulado y 2 femorales estranguladas. Ayer operé un paciente con una hernia femoral estrangulada. Generalmente las femorales son más de los pacientes con edad avanzada, ¿no? Enfermedad de Crohn es otra causa de obstrucción intestinal. El hilio biliar, de aquí a poco vamos a comer un poquito de hilio biliar. El vólvulo de sigmoides. Aquí nosotros podemos tener vólvulo de intestino delgado, vólvulo de estómago, sobre todo en niños, ¿no? Y no es poco frecuente. Yo trabajo allá en el Perú varios años, en el MINSA sobre todo, ¿no? Vólvulo de intestino delgado, ¿ya? Es bastante frecuente. A veces se asocia mismo con el vólvulo de sigmoides. Entonces, prácticamente en el Perú nosotros tenemos que pensar en esos dos: vólvulo de intestino delgado, vólvulo de sigmoides. Vólvulo de estómago es en niños generalmente, ¿ya? A veces por más rotación del estómago, etc. Entonces, una causa muy frecuente del interior del Perú, del Cusco, de Abancay, de todas las ciudades altoandinas peruanas, es vólvulo de sigmoides. Prácticamente es un denominador común y que lleva muchos pacientes a muerte, a colostomías, a una enfermedad muy frecuente allá en el Perú, ¿no? Y es justamente por el tipo de alimentación. Intussuscepción es más frecuente en niños. En adultos ya vi varios casos. Generalmente es por tumores, ¿ya? Eso hay que pensar. En adulto con intussuscepción, tumor. No, el primero, hasta que no me demuestren lo contrario, es un tumor, ¿ya? Causas un poco más raras podríamos ver el síndrome de arteria mesentérica superior o síndrome de Wilkie. Es una anomalía de la arteria mesentérica que en vez de salir un poco más vertical, él sale más oblicuo y ahí obstruye prácticamente el duodeno. Hay besoar también. Yo tengo pacientes psiquiátricos. Hace poco tiempo, el hospital donde trabajo, operamos una paciente de 15 años le costaba comer pelo, cabellos. O sea, 2 kilos de cabellos del estómago, una obstrucción intestinal alta por besoar, ¿no? Fecalomas, muy frecuente también en los pacientes con vólvulo, ya esos pacientes que tienen megacolon, esos pacientes
frecuentemente hacen fecalomía, hacen unos fecalomas bien grandes. ¿Ya? Y la última que es funcional, que prácticamente esos pacientes no son para operar. ¿Ya? Causas funcionales no se operan. Entonces, esa es la principal diferencia que tenemos que tener. ¿Ya? La próxima, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a tratar esos pacientes? Entonces, lo primero es suspender la vía oral. Entonces, no vamos a dar nada de comer, no vamos a dar agua, nada en esos pacientes. Si vemos un paciente que está vomitando, inmediatamente vamos a colocar una sonda nasogástrica para evitar broncoaspirar ese paciente, para evitar infecciones de vía respiratoria alta, sinusitis, otitis. Y principalmente broncoaspiración, ¿no? Hidratar, hacer una hidratación bien intensa en esos pacientes, porque como les estaba diciendo, los pacientes con obstrucción intestinal hacen insuficiencia renal prerrenal bien rápido, entonces necesitamos hidratar a esos pacientes, ¿ya? Analgésicos, claro, que vamos a calmar el dolor para que ese paciente pueda respirar, hasta mejor la respiración con los analgésicos. En casos límites, donde no decidimos si operamos, no operamos, a veces, sobre todo pacientes con adherencias, como hemos visto, 80% de los casos son por adherencias, se resuelve. Pacientes, la gran mayoría de esos pacientes va a ser resuelto de esa manera, observando, colocando una sondita nasogástrica, una sonda Foley para descomprimir un poco la vejiga, un analgésico, una buena hidratación, un equilibrio adecuado, ¿no? A veces podemos ayudar, por ejemplo, con el mismo ovario o estudios, o el mismo contraste, a veces hacemos contraste intestinal, estudios varitados, muchas veces han resolvido obstrucciones o sufoclusiones intestinales. Ya vimos varios casos que nosotros estamos en el límite de sí, no vamos a operar, pedimos hasta tomografía con doble contraste, y cuando el paciente va a hacer el doble contraste, vemos que el paciente regresa, doctor, ya defequé todo lo que tenía que defecar, porque el contraste es hiperosmolar, jala más líquido, el paciente empieza a evacuar rápidamente y no, la tomografía resolvió mi problema. No es que la tomografía resolvió el problema, fue el contraste que ayudó a mejorar. Entonces, esos pacientes, ahora, si no mejoran y vemos una causa obstructiva, no hay otra que hacer que operar. Entonces, las medidas iniciales en esos pacientes, si estamos en el interior, por ejemplo, donde no tenemos un cirujano, no tenemos, estamos solos, a veces somos médicos, no vamos a poder operar, no tenemos un centro, una sala de operaciones para poder resolver el problema. Entonces, no, dejar en ayunas ese paciente, una sonda nasogástrica inmediatamente, una sonda Foley para medir la diuresis horaria, ver si está orinando adecuadamente o no está orinando adecuadamente, infundir bastante líquido, una buena hidratación son medidas fundamentales, un buen analgésico, 2, 3 analgésicos, siempre es importante en esos pacientes. Si estuviese con insuficiencia respiratoria, agregar oxígeno, etcétera. Son medidas que tenemos que realizar inmediatamente. Y siempre que es recomendado, si no tenemos un lugar para operar, si no tengo un cirujano, siempre es preciso encaminar lo más rápido posible ese paciente, no demorar en transferir esos pacientes, que esos minutos, horas pueden hacer diferencia en el pronóstico de sus pacientes. La siguiente, por favor. Podemos pasar al siguiente. Esa es una imagen típica de una adherencia. Si ustedes ven en la parte de abajo, tiene intestino delgado, está adherido a pared abdominal anterior. Es una imagen de videolaparoscopía. Y si vemos un poco más al fondo, tenemos más adherencias aún, ¿no? Esta es una adherencia firme que si no operas, eso va a dar un problema. Siguiente, por favor. Recuerden que hablamos de hilio biliar como una causa de obstrucción intestinal. Hilio biliar no es más que la salida de esos cálculos de la vesícula, a veces 2, 3 centímetros. Ya tuve un caso de un cálculo de prácticamente casi 7 centímetros que le pasa para
y el intestino le va a progredir, va a avanzar por el intestino y va a causar en algún momento obstrucción, lógicamente, ¿no? Hace una fístula de la vesícula, puede ser para el estómago, puede ser para duodeno, ya vi fístula hasta para el colon. Cuando es para colon es difícil el obstruir porque el paciente va a defecar el cálculo, va a conseguir defecar. Mas si es para intestino delgado, para duodeno, por ejemplo, a veces ele va a obstruir a nivel duodeno. Si él consigue pasar duodeno, él va a obstruir a nivel de la válvula ileocecal, no ilion terminal, ¿no? Entonces, pacientes es una obstrucción intestinal porque va a obstruir el cálculo que va a obstruir, ¿no? La conducta, ¿cuál es? En primer momento, es si el paciente, la mayoría de esos pacientes cuando llegan a operarse, están con una obstrucción un poco más graves, entonces, generalmente retiramos el cálculo y dejamos para un segundo tiempo, a veces la colecistectomía, sacar la vesícula, a veces les tienen 2, 3 cálculos aún ahí. Entonces terminamos operando esos pacientes más al frente, la parte de la vesícula. A veces dejamos la parte de la vesícula para un segundo tiempo, ¿ya? Para corregir la fístula, etcétera, etcétera, porque a veces cuando operas inmediatamente la fístula es de 3, 4 centímetros, cerrar un duodeno de 3, 4 centímetros es más complicado. Si dejamos evoluir, a veces hasta cierra y a veces solo necesitamos sacar la vesícula. Entonces, a veces evitamos sacar o hacer la colecistectomía en ese momento. A veces, raramente, hasta estaba conversando con algunos colegas, raramente algunos colegas realizan la colecistectomía solo si el paciente estuviese muy estable y aparte de la vesícula bien clara para hacer una cirugía. Generalmente cuando ya hay una fístula ya es un proceso crónico. A veces los pacientes ya tienen fístula hasta mismo para vía biliar, para duodeno, entonces un poquito más complejos. Esos pacientes a veces dejamos resolver un tiempo y después hacemos una segunda intención la cirugía. Entonces, la emergencia, ¿cuál es? La urgencia, ¿cuál es? Desobstruir al paciente. Después, en un segundo tiempo, se ve la parte de la vesícula. La siguiente, por favor. Es lo que estamos conversando de hilo biliar, como ustedes están viendo, ¿no? Tenemos aerobilia, aquí esa es la vía, no sé si puedes mostrar la vía biliar un poquito, Eric, encima de la vesícula. Entonces, ese árbol biliar es donde está justamente por la fístula. Si ustedes ven la vesícula, hay una fístula que se está formando entre la vesícula y el intestino. Entonces, ese cálculo va a pasar por ahí. Y si pasa el cálculo, también va a pasar aire del intestino para vía biliar. Entonces, aerobilia o neumobilia, ¿ya? Entonces, hay aire en la vía biliar. Sacas una radiografía y vas a ver aire en la vía biliar. ¿Qué hace aire en la vía biliar? Inmediatamente vas a pensar que es un paciente que tiene una fístula vesicoenteral, ¿no? Intestino. Y aquí, por ejemplo, en la radiografía está mostrando prácticamente toda la vía biliar, colédoco y algunas ramas, parece todavía, con aerobilia. Entonces, lo mismo que estamos viendo en la figura de la izquierda, estamos viendo en la figura de la derecha, estamos mostrando, ¿no? Ya a nivel de duodeno ya podemos ver, por ejemplo, disculpa, a nivel de intestino delgado, alguna dilatación más formal y hasta conseguimos ver el cálculo más abajo, conseguimos ver. Entonces, más o menos una réplica de esa radiografía podemos ver en esa imagen, en ese diseño, en esa figura del radiográfica, vemos todo lo que está diseñado en la parte izquierda, ¿no? Entonces, o dibujada, está mostrando todo. Podemos interpretar de esa manera, tal vez. Mejor aerobilia, fístula, cálculo y obstrucción intestinal. Entonces, en ese primer momento, como les manifesté, resolvemos obstrucción intestinal y después nos encargamos de la vesícula más al frente. Solo si tuviese colangitis, algún compromiso de vía biliar, porque esos pacientes que tienen aerobilia, lógicamente que las bacterias del intestino fácilmente también pueden subir para vía biliar. Mas es bien difícil, ¿saben? Es bien difícil. Entonces, si fuese una colangitis en virtud de una fístula, es mejor tratar con antibiótico, controlar la infección y entrar a operar, ¿no? Porque ellos no van a tener dilatación de vía biliar, alguna cosa así, ¿ya? A veces, como les dije,
Si el paciente estuviese estable, ahí operamos la parte de la vesícula. Generalmente dejamos a un segundo plano. Siguiente, por favor. Esas imágenes están bien bonitas ahí. Eso de aquí es un válvulo de sigmoides bien claro, bien nítido, ¿no? Podemos ver todo el asa del sigmoides dilatado, ¿no? Parece un granito de café, podríamos decir. Ahí tenemos varias formas de ver eso. Ya, entonces, como habíamos mencionado anteriormente, puede ocurrir en el seco también, el sigmoides, estómago, el mismo intestino delgado, ya vi mucho, ya en el Perú veíamos frecuentemente volvo del intestino delgado. Entonces, los pacientes que tienen megacolon también tienen un intestino bien largo eh, y es fácilmente volvular el intestino delgado. No es difícil, ¿no? En casos, por ejemplo, bien iniciales de válvulo de sigmoide, el tratamiento, según la literatura, puede ser endoscópico, ¿no? Rectosigmoidoscopía resuelve, más en casos un poquito más avanzados, se recomienda no realizar eso porque pueden perforar y complicar a ese paciente en esa hora. Es mejor a veces operar en forma precoz, ¿no? Algunas señales radiológicas, como hemos visto, este parece un granito de café, conocemos la cabeza de cobra, parece un pico de ave también muchas veces, vemos, parece un tórax a veces, vemos, parece un tórax en el abdomen. No es un tórax, es un válvulo de sigmoides. Esas son señales de un válvulo de sigmoides que estoy mencionando, ¿no? Ya vimos eso, y en el Perú muchas veces pedimos para los internos, residentes, insistir en esas imágenes que son bien claras y si conseguimos ver esas imágenes, una radiografía, podemos saber inmediatamente que ese paciente va y se nos complicar y tenemos que hacer la referencia o operarlo inmediatamente, ¿no? Un volvo de sigmoides, lógicamente el tratamiento inicial en una cirugía de Hartmann, hacer una colostomía, una resección de sigmoides. Tiene algunos estudios interesantes en el cual se están realizando ya anastomosis primaria, uniendo en forma primaria. Lógicamente va a depender mucho de la calidad de intestino que tiene, sobre todo la parte del recto superior, donde vamos a tener, a veces él está muy demasiado, está sufrido que no conseguimos realizar una anastomosis adecuada. ¿Ya? Entonces a veces dejamos para un segundo plano. Las anastomosis ahora se están realizando con grampeadores mecánicos circulares, que es excelentes resultados, les voy a decir. Yo hago muy frecuentemente ese tipo de anastomosis aquí y me da muy buenos resultados, ¿ya? Con grampeador circular. Puede ser manual también, en caso de Perú es un poco más difícil adquirir, que son de alto costo esos materiales, más un día yo creo que se va a llegar a eso, ¿no? Tenemos que evolucionar y también el Ministerio de Salud en ese sentido. Son de alto costo, más también paciente se evita muchas complicaciones. La fístula después eh, eh, de hacer una reconstrucción de tránsito es muy complicada. Esas fístulas son feces, ¿no? Fecaloides y dan mucha complicación. El paciente con peritonitis fecal, la mortalidad es altísima. Prácticamente se fue más de 6, 7 horas con fístula fecal, los pacientes, esa mortalidad es de 99.9%, por no decir 100%. Los pacientes hacen un shock séptico muy grave y muy intenso. Entonces es difícil salvar a esos pacientes. Entonces tenemos que tener presente algunas cosas algunos detalles en esos pacientes, ¿no? En la hora de reconstruir sobre todo. Y aparentemente las reconstrucciones primarias están dando muy buenos resultados. No tengo los resultados, más conversando con algunos colegas, está dando buenos resultados esas reconstrucciones. En caso de cáncer también la tendencia es hacer reconstrucción primaria también, en muchos casos. Solo cuando, como les dije, algunas situaciones muy específicas, cuando hay mucha necrosis, mucha infección local, a la hora de juntar el intestino, las bocas intestinales, está muy tenso, la vasculatura no está muy adecuada, en esos casos realiza colostomía y se resuelve. Como dicen,
y a veces nosotros que formamos residentes internos hablamos, es mejor hacer una colostomía, no va a matar a nadie, que hacer intentar o se encaprichar con hacer una anastomosis primaria que después nos dé mucho problema. Entonces, a veces estabilizamos al paciente, es claro, ¿no? Eso vamos a hacer en pacientes estables. En pacientes que no están estables es mejor hacer colostomía inmediatamente, que te saca del sofoco y después estabilizas, trata el paciente, nutres adecuadamente y después haces tu tratamiento adecuado. Anastomosis primaria solo en pacientes estables, ¿ya? Eso no tengo duda ni una. Entonces, el paciente está estable aún, generalmente los pacientes allá ellos tienen evolución de 3, 4 días, entonces generalmente ellos llegan bien desestabilizados, con insuficiencia renal, etcétera, etcétera, y en esos pacientes ni pensar, vamos a ir directamente a hacer colostomía en Harman, si fue bulbo de sigmoides, tal vez sea la causa principal que tenemos que hablar ahora, que es muy frecuente allá en el Perú, ya en la zona andina, sobre todo Abancay, Cusco, Puno, Ayacucho, todo lo que es nuestra sierra peruana. Siguiente, por favor. Ese es una intussuscepción, como les había mencionado, más común en niños. Exactamente, como podemos ver en la imagen superior, una imagen, un diseño interesante, cómo se ve la intussuscepción en la vida real. Y aquí abajo vemos, ¿no?, cómo se introduce un intestino, el mismo intestino entra en la parte distal del otro intestino. Entonces, bien interesante. Intussuscepción generalmente es dado en adultos por tumores, ¿ya? Cuando tú veas una intussuscepción, una tomografía te muestra intussuscepción, piensa inmediatamente en adulto, tumor. No hay duda. Yo vi unos 3, 4 casos ya siempre asociados a tumor en adultos, ¿ya? En niños, sobre todo, es más en niños de menores de 5 años por diarreas, infecciones virales, ¿ya? Tiene una característica de tener parece una mermelada de frambuesa, que dicen, bien característico en niños. Construcción intestinal inmediatamente se piensa en intussuscepción. La siguiente, por favor. Un caso bien más raro. La obstrucción de intestino, lo que hablamos ya, funcional, no voy a operar funcional, voy a observar la parte funcional, solo que diferenciar entre un funcional y un mecánico es bien difícil, no es muchas veces fácil, ¿ya? Entonces, como digo, funcional, voy a tener que descartar que si no es mecánico, si no es una obstrucción real, ¿eh? Entonces, como conversamos, corrección de los disturbios hidroelectrolíticos, principalmente sodio, potasio, cloro, ¿eh? O hilo paralítico es más común en todos los casos, ¿no? El intestino que más se moviliza mismo en las cirugías. Es importante estos datos que les voy a dar, por ejemplo, intestino delgado, el hilio en un intestino delgado, por ejemplo, el paciente que opere el hilio va a demorar máximo un día, 24 horas, pasando 24 horas ya comienza el intestino delgado a funcionar rápidamente, no pasa de un día. Colon es un poquito más complicado, más complicado, ¿ya? Estómago también él demora más un poco. Entonces, cuando hablamos de estómago, le va a durar entre un día, 2 días en que se recupera el estómago. Entonces, a veces esperamos hasta el tercer día en cirugías altas, esperamos un poquito más que tenga compromiso de hilio ese estómago, por ejemplo, va a demorar un poquito más en recuperar. Y el colon, como hablamos, es un poco más prolongado, tal vez el más largo, hasta 3 días vamos a tener que esperar recuperar ese hilio prolongado. Ellos hacen hilio prolongado a veces, el colon. De aquí a poquito vamos a hablar de colon específicamente, sobre todo funcional, que como les digo, coloqué un poco de funcional aquí porque es el que nos va a causar mayor problema en definir si es para operar o no. ¿Ya? Entonces, siempre que pensemos el colon va a ser el que va a nos dar más problema en recuperar después de un hilio funcional, ¿ya? O hilio paralítico, que comúnmente lo llamamos, ¿ya? Siguiente, por favor. No, un hilio paralítico generalmente
como habíamos visto, ¿no? Cuando es alta, baja, ya tenemos algunas definiciones. Cuando es alta es más difuso, mesogástrico, el otro es más periférico, ¿no? En cambio, el dolor abdominal en el hilo paralítico es bien inespecífico, no es un lugar claro que vamos a definir, ¿no? Una distensión abdominal no muy intensa, que diríamos. Puede tener náuseas y vómitos, sí, esos pacientes vomitan, tienen vómitos, tienen náuseas, ¿no? Algunos de ellos no, se constipan, paran de eliminar flatos y ahí es que nos preocupamos. No, no está eliminando flatos, entonces es una obstrucción. No, a veces es un hilo, como hemos visto, el colon es un lugar que recupera muy lentamente de un hilo, ¿no? de, una, de un hilo paralítico, ¿no? Y esos pacientes tienen intolerancia a tomar, ¿no? Toman alguna cosa, empiezan a vomitar y eso va a nos crear una pequeña confusión, diríamos, en poder definir si vamos a operar o no vamos a operar a esos pacientes, ¿no? El diagnóstico, lógicamente, es una rutina de abdomen agudo. A veces llegamos a hacer una tomografía para descartar un poco, siempre con contraste, hasta donde podamos, lógicamente, para descartar otras causas, sobre todo, ¿no? Tomografía nos descartar hemorragia interna, pancreatitis, abscesos que pueden estar causando o descartando tanto un hilo metabólico como un mecánico, ¿no? Entonces, siempre pensando en eso. La siguiente, por favor. Lógicamente, en un postoperatorio vamos a tener, a veces cuando manipulamos bastante, por eso la recomendación ahora es realizar videolaparoscopía, ¿no? La videolaparoscopía tiene menos hilio, el paciente recupera más rápido, el dolor es menos intenso. Cuando hacemos laparotomías, abrimos pacientes bien, incisión grande, es lo que antes decíamos, ¿no? Cuanto mejor cirujano, para grandes cirujanos, grandes incisiones, o grandes incisiones para grandes cirujanos. Eso hace años aprendimos en la facultad, ahora es todo lo contrario. Cuanto menos agresivo eres con el intestino, menos incisión, es mejor ese paciente, la evolución de ese paciente es increíblemente mejor, las adherencias disminuyen, el paciente deambula más rápido, se incorpora más rápido al trabajo, usas menos drogas, ¿no? Menos opiáceos, que podrían ser las drogas tal vez que puedan llevarnos a un postoperatorio más prolongado, a un hilo más prolongado, ¿no? Trastornos hidroelectrolíticos, una mala hidratación durante el operatorio, isquemias intestinales, lógicamente van a dar un trastorno intenso, porque para llegar a una isquemia intestinal va a tener un trastorno vascular intenso, una translocación bacteriana intensa. Todo eso va a nos llevar a un hilo prolongado, pacientes en UTI, los pacientes que usan noradrenalina en dosis alta, lógicamente va a tener una isquemia periférica, una isquemia intestinal y una parálisis intestinal. Por eso que nutrición enteral en pacientes con de UTI usando noradrenalina, prácticamente nos suspendemos inmediatamente porque el intestino va a paralizar definitivamente, ¿no? Procesos inflamatorios intestinales, una apendicitis con peritonitis, va a nos demorar 2, 3 días en recuperar ese paciente, ¿no? Inflamaciones, como habíamos conversado, hemorragias retroperitoneas, lógicamente una hemorragia tal vez no va a crecer esa hemorragia retroperitoneal, mas va a ser un efecto de masa, ¿no? Va a interrumpir un nivel de drenaje linfático, drenaje venoso, y a veces si fue muy grande hasta mismo a irrigación arterial va a ser un poco menor, entonces eso nos va a llevar a un hilo más prolongado, va a recuperar un poco más difícil. La infección, lógicamente, una peritonitis es un proceso agudo, inflamatorio, infeccioso grande, a misma pancreatitis, que es un proceso inflamatorio inmenso, los pacientes hacen un hilo prolongado intenso, ¿no? Por el proceso inflamatorio. Los pacientes, por eso, generalmente esperamos unos días para comenzar la dieta en esos pacientes que tienen pancreatitis, ¿no? Siguiente, por favor. Tratamiento de hilo paralítico, prácticamente casi lo mismo que un hilo mecánico, ¿no? Más en este intuito es con el intuito de resolver el problema de los pacientes. Nada por vía oral, no le vamos a dar nada para comer, vamos a dejarlo en ayunos, una sonda nasogástrica. Si fue, el paciente estuviese vomitando mucho, le ponemos una sondita siempre y cuando esté vomitando. No está vomitando, mejor no dejar con la sonda por las complicaciones que puede darnos también la sonda, ¿no?
um exame físico diário, laboratorial diário, vemos se o sódio está melhorando, o potássio está melhorando, o cloro está adequadamente, estamos levando, então os pacientes vamos vendo dia a dia como vão evoluindo. Una vez que vemos que empezó a tener un tránsito intestinal, a ruidos hidroaéreos, empieza a botar gases, inmediatamente introducimos una dieta líquida rápidamente. Os pacientes para hacer a misma dieta es un estímulo para os pacientes. Entonces, pacientes pós-operatorios, por ejemplo, nosotros estimulamos siempre a liberación de la dieta en forma más precoz, ¿ya? Lógicamente, en un hilo paralítico vamos a ir día a día analizando ese paciente es más arrastrado, más difícil de controlar. Generalmente los pacientes, los familiares están muy impacientes porque el paciente no come y no se resuelve el problema. Entonces, y lógicamente son pacientes que son diabéticos, hipertensos, que están en UTI por diálisis, son pacientes cardiópatas, son pacientes fumantes, con un sistema respiratório muito comprometido, então os pacientes vão a ser paralítico. Siguiente, por favor. Creo que, como evitar isso, né? Analgesia escalonada, vários analgésicos escalonando, né? Menores incisiones, lo que hablamos, ¿no? Videolaparoscopia aquí es fundamental, es fundamental. Evita hilo, evita dolor, mejora los analgésicos, os pacientes evoluem muito rapidamente, se mobiliza rapidamente e isso evita todas as complicações que podamos pensar. Infecção de herida operatória casi cero, por la vía de la paroscopía, nutrición precoz rápidamente, en 6 horas, 8 horas, el paciente ya debe estarse alimentando, por lo menos dieta líquida comenzando, ¿no? Manipulación cautelosa de los intestinos, lógicamente, la parotomía es difícil no entrar en contacto con el intestino, ¿no? Vamos a manipular bastante intestino. Entonces, la idea es, cuanto menos intestino voy a mover, mejor, lógicamente, el hilo va a ser menor, ¿no? Y ahora está de moda analgésico, ya tiene un tiempito, ya es analgesia preoperatoria, ¿no? Cuando está comenzando la cirugía ya vas poniendo analgésicos en los pacientes, va impregnando entre paréntesis la palabra que colocar analgésicos, y en el postoperatorio va a ir bien mejor. Y también la analgesia intraoperatoria, ¿no? Que realmente está realizándose, bupivacaína en las incisiones, en la misma herida, mejora bastante a esos pacientes, ¿no? A veces también el abuso de volumen intraoperatorio puede darnos muchos problemas, ¿no? Puede darnos edema de pared, etcétera, etcétera, y no, a veces ni conseguimos cerrar la pared porque a veces les pasa la mano en la hidratación de los pacientes, vamos a tener un problema. Deambulación precoz, lógicamente, que es interesante, precozmente, el paciente evita algunas enfermedades vasculares, sobre todo tromboembolismo pulmonar, va a mejorar la parte respiratoria, va a movilizar mejor el diafragma. Al movilizar mejor el diafragma, moviliza más los líquidos intraabdominales, evita abscesos, el paciente empieza a mejorar el tránsito intestinal, entonces con una buena analgesia todo combinado hace que esos pacientes se mejoren rápidamente. Siguiente, por favor. Creo que acabamos. Es un temita, vamos a tocar solo más esa diapositiva. Hoy vi que recuerdan que hablamos que el colon tenía casi 3 días para recuperar del hilo. Eso se llama síndrome de Ogilvy, que ya tiene un nombre específico, ¿ya? Generalmente va a tener una distensión importante. Cuando hacemos una radiografía de abdomen, vamos a ver solo un colon dilatado en forma pareja. Entonces ya tiene una imagen bien sugestiva de Ogilvy. Abdomen timpánico, às vezes, mas conservando a peristalsis, ¿no? Entonces, está hinchado el paciente, abdomen bien distendido, mas cuando escuchas ruidos hidroaéreos, no vas a tener ruidos hidroaéreos timpánicos, lógicamente, mas vas a tener ruidos hidroaéreos. Entonces, ahí ya más tenemos una duda, ¿no? Generalmente son pacientes, como habíamos mencionado, casi todos engloban eso, ¿no? Pacientes con DPOC, doença pulmonar obstructiva crónica de larga data, fumante, mismo nuestros campesinos que usan leña, ellos hacen enfermedad pulmonar crónica, ¿no? Cardiópatas muy frecuentemente, pacientes con
con desnutrición, todo hipertensos, diabéticos, un síndrome metabólico, pacientes con síndrome obesos, ¿no? Fácilmente esos pacientes van a hacer OGLB. E já vi, eu mesmo, muitas vezes já abrimos pacientes com OGLB pensando que era um obstrutivo, e quando nos damos conta era um paciente com síndrome de OGLB. Sempre aqui tem a diferença, logicamente, quedamos, como les digo, es difícil hacer ese diagnóstico diferencial. Un megacolon tóxico es un diagnóstico diferencial importantísimo, que es pacientes van se nos complicar. Si no operas un megacolon tóxico, ese paciente va a morir, va a orbitar. A veces en los pacientes que ya tenemos más o menos el diagnóstico de OGLB, hacer una colonoscopia funcional, diagnóstico y terapéutica ayuda bastante, ¿no? Entras, aspiras el aire que está ahí, el paciente automáticamente mejora. Si tuvieran algunas preguntas, algunas interrogantes que puedan ayudarles, estoy a disposición, Eric. Las preguntas que tuviesen, por favor, por el chat del Zoom. Muy agradecido, doctor, por este tema, un tema que es muy común de presentarse en cualquier establecimiento de salud, y la forma didáctica para poder tener un acercamiento a un diagnóstico casi certero ha sido muy llamativa. Si tuviesen preguntas, por favor, por el chat del Zoom para el ponente. Doctor, en el caso de cuadros de hilio paralítico, el tiempo de resolución postquirúrgica es de ¿cuánto? No, cuando hablamos de hilio paralítico, estamos hablando de... ahora entendí tu pregunta. Hilio paralítico en un paciente posoperado, esa es la pregunta, ¿no? Sí. Ya, entonces en esos casos podemos esperar hasta 3 días generalmente, esperamos ese hilio paralítico. Generalmente, más que eso, ya tenemos que empezar a pensar en alguna otra complicación, ¿ya? Máximo 3 días. Después de eso ya empezamos a pensar que es un hilio prolongado y que puede ser una causa mecánica. En los casos más complicados, lógicamente, estamos hablando, ¿no? Entonces, hasta el tercer día máximo esperamos, segundo día ya vamos estimulando, a veces después de las 8 horas ya empezamos a dar unos líquidos de prueba que decimos, ¿no? Lavar la boca, porque el estímulo del intestino va a ser eso, ¿no? Tenemos un estímulo cerebral, tenemos un estímulo oral y un estímulo mismo en el estómago, ¿no? Cuando tú, en primer lugar, el pensamiento, ¿no? Estoy pensando en una comida rica, un cuy chartado, ¿no? Un cuy asado en ese momento, ya es un estímulo, ya la boca ya está salivando prácticamente, ¿no? Na hora que tú comes es un segundo estímulo, y na hora que entra la comida en el estómago ya es un tercer estímulo que prácticamente deflagra todo el proceso digestivo, ¿no? Entonces, esos pequeños estímulos hacen que ayude que ese hilio más prolongado mejore prácticamente los pacientes. Entonces, máximo tenemos que esperar 3 días en esos pacientes. Doctor, en los casos de presencia de cáncer colonorrectal que tenga un índice hereditario posterior al estadiaje, ¿qué porcentaje de prevalencia va a tener? No estoy entendiendo la pregunta. O sea, después de un cáncer de colorectal, ¿cuál es el tipo de recidiva de pacientes? Esa es la pregunta. Lo que pregunta es el porcentaje de prevalencia que se va a tener en cáncer colonorrectales que sean del tipo hereditario.
Oh, no sabría decir esa respuesta en ese momento, francamente, no estoy entendiendo muy bien también la pregunta. O sea, ¿qué es la recidiva o la incidencia de cáncer colorectal? Hablaría más de incidencia por el tipo de pregunta, doctor. Bueno, uno de los cánceres más frecuentes que tenemos a nivel de intestino es cáncer colorectal, lógicamente. El más frecuente que tenemos, ¿no? Incidencia no tengo ahorita en la memoria, pero es el más frecuente de los tumores de intestino es intestino grueso prácticamente, ¿no? Y es el de mejor pronóstico también, ¿no? El mejor pronóstico. Ahora, si hablamos hereditario o no hereditario, todos los cánceres, a mayoría de los cánceres a nivel intestinal sabemos que se produce a nivel de los pólipos. Algunos tienen más prevalencia hereditaria, ¿no? La poliposis familiar, por ejemplo, ¿no? Es familiar, entonces pacientes que tienen dependiendo del tipo de pólipo, prácticamente a veces, por ejemplo, el papá tiene cáncer, 50% de los hijos va a tener cáncer. Llega a 50%, por ejemplo, en esos casos, los cánceres más familiares o congénitos, la mitad de sus hijos van a tener la posibilidad de tener cáncer. Esa estadística está bien definida ya. ¿Ya? Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, mi padre tuvo cáncer, la mitad de mis hermanos va a tener, yo, y la mitad no, yo voy a tener cáncer, la mitad de mis hijos van a tener cáncer, la otra mitad no, durante su vida. Entonces, 50% de esos pacientes van a tener tendencia a tener cáncer de colon. Eso está bien estudiado, bien definido. Doctor, nos presentan un caso clínico. Una ¿Mm? niña de 12 años que ingresa con cólicos abdominales, se le hacen los descartes de laboratorio, ecografía, que salen negativos, la regresan a su casa. eh, la pregunta es, ¿por qué no se le hizo una placa radiográfica? La niña persiste con dolores en el abdomen bajo, la ecografía pélvica es normal y por supuesto que los familiares van a estar preocupados. Ya. Un paciente con dolor abdominal es un paciente abdomen agudo. ¿Ya? Entonces, en un paciente con abdomen agudo, nosotros tenemos que pensar en varias cosas, ¿ya? Si es un abdomen agudo inflamatorio, si es un abdomen agudo perforativo o un abdomen agudo obstructivo o una combinación de ellos. Entonces, yo no sé cuál es, a dónde está encajado este paciente. Para yo poder hacer primero tengo que hacer una anamnesis adecuada. Entonces, ese paciente distendió, el abdomen está distendido, hay eliminación de flatos, de heces, está haciendo cocó, está haciendo caquita, en otras palabras, ¿no? Está vomitando. Si yo tengo esa triada, yo voy a pensar en un abdomen obstructivo. Lógicamente, ni siempre tiene la triada. Pues, si yo tengo los tres, ya voy a cerrar mi contexto. Si yo tengo solamente un abdomen agudo doloroso, etcétera, etcétera, ahí ya va para un abdomen agudo inflamatorio, tal vez una apendicitis, por la edad que me estás hablando, probablemente una apendicitis. 12 años generalmente no tienen relaciones sexuales, yo casi descartaría tal vez una enfermedad inflamatoria pélvica, tal vez, mas no puedo descartar, por ejemplo, un cisto de ovario que podría ser torcido, alguna cosa así. Entonces, voy a tener que definir si un abdomen agudo inflamatorio o es un agudo abdomen obstructivo. Si yo pienso en un abdomen agudo obstructivo, lo primero que voy a realizar va a ser una radiografía de abdomen o una rutina de abdomen, una radiografía de tórax, una radiografía de abdomen en pie y deitado y lateral. Entonces, yo voy a tener con esas radiografías yo puedo ya descartar si no es un abdomen obstructivo o no es obstructivo. Si yo pienso en un abdomen agudo inflamatorio, voy a pedir probablemente una ecografía para ver si yo consigo ver un apéndice, si yo veo un líquido libre abdominal. A pesar que en la mujer, 80% de las mujeres en toda la etapa van a tener líquido libre abdominal, el caso es de una mujer de 12 años. Si fuese hombre líquido libre, prácticamente yo estaría viendo que es un abdomen que probablemente voy a operar. No estoy definiendo que voy a operar, más probablemente voy a operar. A causa porque ellos no pidieron la radiografía, yo no sabría decirles.
mas tal vez ellos pensaron un abdomen agudo inflamatorio y no un abdomen agudo obstructivo. Yo pensaría por ese lado. No sé, no tengo más datos. Posiblemente sean siguiendo algún tipo de manual como se hace en algunas instituciones, ¿no? Que está protocolizado en qué pacientes se realiza eh, radiografías, en qué pacientes no se deben realizar radiografía. De repente podría ser por ahí el caso. Doctor, en el caso el pisar inmediatamente, o sea, la deambulación precoz, ¿qué tanto de éxito se ha tenido en los pacientes posoperados? La movilización precoz es fundamental. Es fundamental. Eh, eh, más en el sentido así. Puedo explicar. Eh, Cuando tú te movilizas en forma precoz, vas a movilizar un elemento principal, un músculo fundamental, que se llama diafragma. Cuando movilizas diafragma, tú vas a tener una mejor respiración. Ah, perfecto. Vas a movilizar, vas a necesitar más oxígeno para movilizarte, etcétera, etcétera. Entonces, aparte respiratoria, ya estás mejorando. ¿Ya? Entonces, movilizando diafragma vas a respirar mejor, porque el músculo de respiración es el diafragma. Excelente. Entonces, ¿cuáles son nuestras principales complicaciones posoperatorias en pacientes operados de abdomen? Atelectasia pulmonar. Entonces, si tú movilizas a ese paciente precozmente, vas a evitar atelectasia pulmonar. Y si evitas atelectasia pulmonar, vas a evitar una neumonía intrahospitalar por consecuencia. Entonces, ya de movilizar diafragma, estás movilizando y estás evitando complicaciones respiratorias, por un lado. Por otro lado, aparte abdominal, es súper interesante tendríamos que conversar un poco de fisiología de abdomen, ¿ya? Voy a dar un toque así bien rápido. El abdomen no es un lugar estático, es un lugar muy dinámico, extremadamente dinámico. Y entre las asas intestinales, entre el peritoneo, nosotros tenemos que líquido, un líquido en poca cantidad, más fundamental en casos de complicaciones. ¿Y qué tiene que ver el diafragma aquí cuando te movilizas precozmente? Como vas a movilizar el diafragma, ese diafragma tiene unos estomas, se puede decir, unas bocas que aspiran ese líquido del abdomen. Entonces, ellos hacen que circule el líquido peritoneal y si hay algún germen, una bacteria, etcétera, él va sugando, va aspirando ese líquido contaminado, llevándolo al sistema de defensa. Y eso va a nos resolver el problema abdominal, ¿me entiendes? Hay una circulación, evita abscesos, evita mejor el sistema inmunológico abdominal, ¿ya? Y mismo el estímulo de deambular moviliza el intestino y ese disminuye el tiempo de hilio también en esos pacientes. Entonces, movilización precoz es fundamental en esos pacientes. Evidentemente, la mejora es fundamental, así como la dieta precoz en esos pacientes. Invitamos a los participantes a poder completar el link de asistencia que se encuentra en el chat del Zoom. De la misma manera, el poder realizar las preguntas que sean pertinentes mediante el mismo chat del Zoom para hacer de conocimiento del ponente. Doctor, también nos estaba dando a conocer de que es muy importante el tema de la rehidratación, ¿no? Y rehidratación en grandes volúmenes. Claro, cuando nosotros tenemos una distensión abdominal, nosotros vamos a tener un compromiso, hay un aumento de la presión dentro del abdomen. Si hay un aumento de la presión, va a subir 10 milímetros, 15, 20, va a llegar un momento en el cual va a haber un colapso venoso, principalmente. Entonces, cuando hay ese colapso venoso, ¿cuál va a ser esa vena que va a ser más afectada, diríamos? Es el retorno venoso renal.
Entonces, esos pacientes hacen insuficiencia renal aguda rápida. Entonces, es por ahí que vienen los problemas en los pacientes con obstrucción intestinal. Es por eso que hay que hidratar un poco más para que pueda circular eso. Mismo la obstrucción intestinal va a ser un tercer espacio. Ese tercer espacio es increíblemente interesante porque ese paciente en el tercer espacio, que es el peritoneo en ese caso, él puede secuestrar de 8 hasta 12 litros, increíblemente. Entonces, si nos ponemos a pensar, el volumen circular que circula en nuestro cuerpo es 5 litros en promedio, dependiendo del tamaño de los pacientes. Imagina secuestrar 8 litros, entonces ese paciente va a hacer una insuficiencia prerrenal y posrenal fácil. Entonces nosotros tenemos que dar un volumen adecuado, intravascular adecuado, hidratar bien ese paciente para nos poder evitar una insuficiencia renal aguda precoz. El tiempo de estadía en una unidad de cuidados intensivos, en ese caso, sería mucho menor. Claro, la idea es cuando nosotros hidratamos mejor, hacemos un preoperatorio en realidad de recuperación mucho más eficiente y llevar al paciente más rápido. Las complicaciones los beneficios para el paciente son muy importantes. Lógicamente, un paciente con una evolución de 12 horas y una evolución de 3 días muda radicalmente el pronóstico de ese paciente, ¿no? No, invitamos nuevamente a que los participantes puedan realizar las preguntas que crean pertinentes mediante el chat del Zoom para poder transmitirle al ponente. Y una vez más, doctor Raúl, agradecerle por transmitirnos su experiencia, por darnos el tiempo para estas telecapacitaciones que son muy importantes para fortalecer lo que son las capacidades en los niveles primarios y los niveles hospitalarios de las atenciones con los pacientes. Eu agradeço, Eric, tu invitação e logicamente, mi corazoncito peruano late y siempre fico feliz de poder ayudar a nuestros compatriotas y fico contento por eso y cuando ustedes dispongan, siempre estaré a disposición de ustedes para poder ayudar, colaborar de alguna forma con ustedes. Y yo que agradezco la oportunidad que me estás brindando. Con los saludos cordiales de la directora nacional de Telesalud, de la Dirección Regional de Salud, el doctor Ismael Renan, la directora de la red de salud, la doctora Indira Chirgua, y todo el equipo de Telesalud. Le quedamos eternamente agradecidos, doctor, por esta telecapacitación con la cual, nuevamente le digo, mejoramos la capacidad y los conocimientos de nuestros profesionales en estos momentos en los cuales muy difícilmente se pueden realizar actividades presenciales como estas telecapacitaciones que están llegando a los 4 puntos cardinales del país. Gracias, yo agradezco bastante. Un saludo, un abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias, muy buenas noches con todos ustedes y los invitamos a partir de la quincena del mes de junio para los cursos con el Ministerio de Salud, los cursos con puntaje para la recertificación que se les hará llegar vía los grupos de WhatsApp o vía la página del Consejo Regional 22 Apurímac, hacia todos los colegas que estén interesados en el mismo. Muy buenas noches y será hasta una nueva oportunidad.